¿Qué tal amigos? Bienvenidos como cada martes a Solmización. Yo soy Alejandro. Mi nombre es Diana y en el video del día de hoy vamos a continuar con el tema de los círculos viendo el círculo de la. Por cierto, en Instagram y Facebook vamos a estar subiendo material complementario para que lo chequen. Comenzamos. Recordando como lo hemos visto en videos anteriores, vamos a necesitar la nomenclatura de los dedos de la mano izquierda, que serían el dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4. Si tienen más dudas al respecto, pueden ver los videos del círculo de do y del círculo de sol. Para comenzar con este tema de los acordes que pertenecen a este círculo, empezamos con la mayor, seguido de fa sostenido menor, seguido de si menor y por último mi 7. Para comenzar con la ubicación de las notas, empezamos con la mayor, el cual se toca a partir de la quinta cuerda. La sexta cuerda no se toca. La quinta cuerda se va a tocar al aire, es decir, no vamos a poner ningún traste. La cuarta cuerda se va a tocar en el traste número 2 con el dedo número 1. La tercera cuerda en el traste igual número 2 con el dedo número 2. La segunda cuerda nuevamente en el traste número 2 con el dedo número 3. Y finalmente la primera cuerda se va a tocar al aire, es decir, no pisamos ningún traste. La posición se vería de esta manera. El siguiente acorde, fa sostenido menor. El fa sostenido menor se va a tocar con una cejilla. ¿Y qué es una cejilla? Bueno, una cejilla la realizamos colocando el dedo número 1 apretando todas las cuerdas dependiendo del traste que te estén pidiendo. En este caso, para tocar fa sostenido menor, necesitamos poner el dedo número 1 aplastando todas las cuerdas en el traste número 2. Desde la sexta cuerda se vería algo así, literalmente es poner el dedo sobre todas las cuerdas. Ahora, ¿dónde vamos a colocar los otros dedos? La sexta cuerda no vamos a poner ningún dedo extra, simplemente la cejilla. La quinta cuerda vamos a usar el dedo número 3 en el traste número 4. En la cuarta cuerda el dedo número 4 en el traste número 4. Y todas las demás cuerdas, es decir, la cuerda 3, 2 y 1, se van a tocar con la cejilla. Y la posición quedaría de esta manera. El dedo número 2, si ustedes se pueden dar cuenta, está ayudando a hacer presión al dedo número 1. ¿Para qué? Pues para que el dedo número 1 no tenga todo el esfuerzo de apretar todas las cuerdas, porque muchas veces suele ser un poco hasta doloroso el apretar todas las cuerdas de tanta presión que tiene el dedo. Entonces se pueden apoyar el dedo número 2 para echarle la mano pues al dedo número 1. El siguiente acorde, si menor, se va a tocar nuevamente con cejilla, pero esta vez la cejilla va a ser a partir de la quinta cuerda. ¿Por qué? Porque la sexta cuerda no la vamos a tocar. Entonces ponemos el dedo número 1 en el traste número 2, aplastando todas las cuerdas a partir de la quinta cuerda. Después en la cuarta cuerda vamos a utilizar el dedo número 3 para tocar el traste número 4. En la tercera cuerda vamos a necesitar el dedo 4 para tocar el traste 4. En la segunda cuerda el dedo 2 para tocar el traste 3. Y en la primera cuerda se va a tocar con la cejilla, entonces no vamos a poner ningún traste extra. Y la posición quedaría de esta manera. Finalmente el último acorde es mi 7. Ahora recordemos que en este mi 7 se conoce diferentes nombres. Puede ser mi mayor 7, mi séptima de dominante. Todas esas formas son correctas. Entonces este acorde se va a tocar a partir de la sexta cuerda. La sexta cuerda se va a tocar al aire, es decir, no vamos a poner ningún traste. Después en la quinta cuerda vamos a utilizar el dedo número 2 para tocar el traste número 2. Nos pasamos a la cuarta cuerda utilizando el dedo 3 en el traste número 2. Vamos a la tercera cuerda con el dedo 1 tocando el traste 1. Segunda cuerda, dedo número 4 en el traste 3. Y la primera cuerda va a ser al aire, no pisamos ningún traste.
La posición final quedaría de esta manera. Recordando la secuencia, vamos a escuchar cómo sonaría. Pasando ahora a unos tips. En esta ocasión no tenemos tantos tips como en los círculos anteriores porque realmente los cambios son un tanto complicados y pues no queda más que practicarlos. Entonces, por ejemplo, para el cambio de la mayor a fa sostenido menor, pues nada más es practicar muy lento el cambio de los dedos para que pues estos vayan ubicando en donde tienen que caer. Para fa sostenido a si menor, aquí sí podemos tener un pequeño tip y es que si se dan cuenta tanto fa sostenido como si menor son cejillas que van en el segundo traste, entonces lo único que tenemos que hacer es bajar una cuerda la cejilla y el dedo número 3 y número 4 y bueno, en si menor colocar el dedo número 2 y listo, este sería el único tip en este cambio. Después en si menor a mi 7, pues lo mismo, practicar el acorde muy lento, que en nuestra opinión este es el cambio de todo el círculo que cuesta más trabajo, entonces para que le dediquen un poquito de más práctica. Finalmente el cambio de mi 7 a la mayor, que pues tampoco tenemos un tip como tal, más que bajar el dedo número 2 y el dedo número 3, dos cuerdas hacia abajo y pues colocar el dedo número 1 en la cuarta cuerda y listo. De ahí en fuera pues la práctica está más bien en practicar los cambios muy lento para que los dedos se vayan ubicando. Para esta última parte del video vamos a escuchar un ritmo para este círculo, el cual más o menos sonaría de esta manera. Para este ritmo lo que vamos a hacer es tocar literalmente una vez abajo, una vez arriba, una vez abajo, una vez arriba. Ese movimiento lo vamos a hacer 6 veces. Abajo 1, arriba 2, abajo 3, arriba 4, abajo 5, arriba 6. Ahora, va a ser 6 veces, pero lo vamos a dividir en 3. Y vamos a acentuar, es decir, a tocar un poco más fuerte cada primero de esos 3. Entonces sonaría más o menos así. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya por último vamos a escuchar de una manera un poquito más despacito, más lenta, cómo sería pues la secuencia de acordes, con el ritmo, que pues lo puedan visualizar un poquito mejor. Y bueno amigos, pues esto es todo por el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y si fue así, no olviden de darle me gusta a este video, de compartir, de comentar, de suscribirse. Y recuerden que en Instagram y Facebook vamos a poner material complementario. Entonces, pues vayan a checarlo. Los links van a estar en la descripción y de todas formas por aquí voy a poner el usuario para que lo chequen. Hasta la próxima.